Bienvenidos a este nuevo video en su canal donde lo difícil ahora es mucho más fácil. En esta ocasión vamos a trabajar con aplicaciones de la derivada en donde a petición de uno de nuestros suscriptores, Robertson Delgado, el cual nos pidió que resolviéramos un ejercicio donde vamos a encontrar los puntos críticos de esta función, así como también los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos y mínimos de la función, los intervalos de concavidad, es decir, cuándo es cóncavo hacia arriba y cuándo es cóncavo hacia abajo, y por último los puntos de inflexión de la función. Así que para empezar vamos a obtener los puntos críticos de la función. Debemos saber que un punto crítico de una función es un número que pertenece al dominio de la función para el cual la primera derivada evaluada en ese punto es igual a 0 o la primera derivada evaluada en ese punto no exista. Así que para empezar simplemente vamos a obtener la primera derivada de la función. Al derivar x al cubo nos queda 3x al cuadrado. Al derivar negativo 12x nos queda negativo 12 y al derivar una constante sería igual a 0. Por lo tanto, no es necesario colocar el 0. Así que al obtener nuestra primera derivada, vamos a igualar esta a 0 para saber cuáles son los posibles candidatos a puntos críticos. Ya aquí, a través del método que ustedes prefieran, yo factorizaré, ya que el 3 es común en ambos términos, nos queda 3 por x al cuadrado menos 4 igual a 0. Y ya aquí podemos ver que tenemos una diferencia de cuadrado, donde la respuesta sería 3 por x más 2 por x menos 2 igual a 0. Esto significa que de la única forma de que esto puede ser igual a 0 es porque este factor sea igual a 0 o porque este otro sea igual a 0. Así que simplemente igualamos este factor a 0 y el segundo factor igual a 0 y nos quedaría que al despejar la x sería igual a negativo 2 o x sería igual a 2. Y esos son nuestros posibles candidatos a puntos críticos. Esos candidatos a puntos críticos nos servirán para obtener lo que son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Así que en el siguiente paso, donde vamos a hacer la prueba de crecimiento y decrecimiento, esta dice que el intervalo de crecimiento de la función será creciente cuando la primera derivada de la función de x sea mayor que 0 y será decreciente cuando la primera derivada de la función de x sea menor que 0. Por lo tanto, la primera derivada de la función es este factor 3x más 2 por x menos 2 mayor a 0. El intervalo que resulte de resolver esta desigualdad será el intervalo de crecimiento, y el intervalo que resulte de resolver esta otra desigualdad será el intervalo de crecimiento de la función. Así que ustedes pueden utilizar el método de su preferencia para obtener los intervalos. En este caso, yo utilizaré la tabla de signos, un método antiguo pero seguro. En nuestra recta numérica en el eje X, vamos a ubicar los posibles candidatos a puntos críticos, que serían negativo 2 y el 2. A partir de estos puntos críticos vamos a establecer los intervalos que hay en la tabla, que sería desde negativo infinito hasta negativo 2 nuestro primer intervalo. Nuestro segundo intervalo sería negativo 2 hasta 2. Y el último intervalo sería desde 2 hasta infinito positivo. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo va a ser creciente y cuándo va a ser decreciente? Simplemente vamos a tomar un número cualquiera que pertenezca a este intervalo y vamos a evaluar la función para saber cuándo ella es mayor que 0, es decir, positiva, y cuándo ella es menor que 0, es decir, negativa. Si aquí tomamos un número cualquiera que pertenezca a este intervalo, por ejemplo negativo 3, al sustituirlo en la desigualdad tendríamos negativo 3 más 2 sería igual a negativo 1, multiplicado con 3 sería negativo 3, que al multiplicarlo con
negativo 3 menos 2 sería negativo 5, nos daría un número positivo. Por lo tanto, en este intervalo sería creciente. Luego, en el otro intervalo, por ejemplo, evaluando en 0 la función, tendríamos que nos daría 0 más 2 sería 2. Al multiplicarlo con 3 sería 6, positivo. Y al multiplicarlo con 0 menos 2 sería 6 por menos 2, sería negativo 12. Es decir, un número negativo. Y por último, al tomar un número cualquiera, en este caso, digamos el positivo 3, tendríamos, sustituyendo 3 más 2 igual a 5, multiplicado con 3 sería 15, y al multiplicarlo con lo que resulta de 3 menos 2 sería 1, 1 por 15 sería 15, por lo tanto es un número positivo. Y así sabemos cuáles son los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento. La solución a este ejercicio simplemente sería unificar, es decir, unir el intervalo negativo 8, negativo 2 con 2, infinito positivo. Estos dos representan los intervalos de crecimiento, donde la función crece, y por ende negativo 2,2 representa el intervalo de decrecimiento, es decir, donde la función deja de crecer. El siguiente paso sería encontrar lo que son los máximos y mínimos locales. Utilizando la prueba de la primera derivada, esta establece que si la primera derivada de la función cambia de positiva a negativa, quiere decir que hay un máximo. Es decir, en negativo 2 hay un máximo, y cuando la función cambia de negativa a positiva, quiere decir que hay un mínimo. Por lo tanto, x igual a 2 es un mínimo local. Para obtener la coordenada simplemente sustituimos 2 en la función original, es decir, f de x igual a x al cubo menos 12x más 2, reemplazando y sustituyendo nos quedaría negativo 14, por lo tanto la coordenada de nuestro mínimo local sería 2, negativo 14 en el plano cartesiano, y el máximo local de la función sería negativo 2. Para encontrar la coordenada en el eje y, simplemente evaluamos negativo 2 en la función original, y nos queda, al sustituir negativo 2 en la función, como resultado 18, luego de realizar estas operaciones. Por lo tanto, la coordenada del máximo local sería negativo 2 en x y 18 en y. Ya aquí vamos a encontrar los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y donde la función es cóncava hacia abajo. Así que utilizando la prueba de concavidad, vamos a obtener lo que es la segunda derivada de la función, lo cual sería derivar 3x al cuadrado sería 6x, y al derivar esta constante sería 0. Por lo tanto, la segunda derivada de la función es igual a 6x. La prueba de concavidad establece que el intervalo donde la función es cóncava hacia arriba es donde la segunda derivada es mayor que 0. Es decir, cuando la segunda derivada es positiva, los valores de x donde ella es positiva. Aquí la función es cóncava hacia arriba. Y también cuando la segunda derivada de la función de x es menor que 0, es decir, es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Así que simplemente solo resta resolver esta desigualdad para obtener los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y hacia abajo. Recordemos que la segunda derivada, sustituyendo aquí, es 6x. Esta es mayor que 0. Y resolviendo esta desigualdad, para despejar a x, vamos a dividir entre 6 a ambos lados de la desigualdad. Es como si estuviéramos multiplicando por el inverso multiplicativo. Y nos quedaría, al dividir aquí, x mayor que 0. Ya que al dividir 0 entre 6,
el resultado es 0. Por lo tanto, el intervalo donde ya es cóncava hacia arriba es desde 0 hasta infinito positivo. Y resolviendo aquí esta otra desigualdad, es decir, 6x menor que 0, al dividir por 6 a ambos lados para despejar a x, queda como resultado que x es menor que 0. Por lo tanto, el intervalo donde la función es cóncava hacia abajo es desde negativo infinito hasta 0. Por último, solo nos queda encontrar los puntos de inflexión de la función. Debemos saber que un punto de inflexión es un punto en la gráfica de la función donde la segunda derivada evaluada en ese punto es igual a 0 o no existe. Por lo tanto, igualamos a 0 la segunda derivada de la función f de x y simplemente vamos a encontrar los valores que hacen que x sea igual a 0. Reemplazando la segunda derivada, que era 6x, nos queda que al despejar a x será igual a 0. Ya hemos encontrado el punto de inflexión donde la segunda derivada es igual a 0. Simplemente nos hace falta encontrar la coordenada en el eje y para saber cuál es la coordenada del punto de inflexión. Simplemente reemplazamos en la función original el valor de x igual a 0 y nos quedaría que al sustituir la función por 0, su resultado sería 2. Por lo tanto, la coordenada del punto de inflexión es 0,2. Y así es como hemos llegado a la parte final de este video. No olvides que si este video te fue de utilidad, puedes darle me gusta, te puedes suscribir al canal y de esa forma estarás contribuyendo a que este proyecto siga creciendo cada vez más y sigamos subiendo más videos al canal. Así que nos vemos en la próxima en un nuevo video.